Thank you, brother. Greetings in the wonderful name of Jesus. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo. It was 2 years ago since I've been here, Fue hace 2 años que estuve aquí con ustedes. and the last thing I said before I left, somebody asked me, did I learn any Spanish? Y And la- I said, sí. Y la última cosa que alguien me preguntó cuando me fui esa vez es que si había aprendido español y yo dije sí. So in the last 2 years, I've been working on it, and I know a little bit more Spanish. Entonces en los últimos 2 años he estado trabajando un poco mi español y sé un poquito más. So I know sí, Entonces yo sé la palabra sí, no, no, and my job at the school is the president, El Presidente. I like y that. soy y mi título mi título oficial allá en el seminario, el presidente. Ese me gusta. That's a pretty good title. El Eso es Presidente. un buen título, el presidente. Turn your Bibles, if you will, to the book of James. Vamos a ir al libro de Santiago. I hope you bring your Bible, and all these services I'm going to be with you, we're going to be in the book of James. Quiero que ojalá traigan su Biblia cada noche, cada culto, y vamos a estar estudiando el libro de Santiago. And I'm going to start tonight, but on Sunday night I'm going to conclude this, and it's going to hopefully tie it all together. Voy a empezar aquí hoy, esta noche, y vamos a cerrar todo el domingo en la noche, y quiero que todo, ojalá Dios amarre todo lo que vamos a hablar. So if it's any way possible, be here each service. Entonces, si es del todo posible, por favor venga a cada culto. I love to preach through the Bible. Me encanta predicar a través de la Biblia. And there are 1,189 chapters in the Bible. Y hay 1189 capítulos en la Biblia. That's a lot of chapters. Es un montón de capítulos. The first two Los primeros 2 in the Bible en la Biblia talks about God's great creation. habla de la gran creación de Dios. The rest of the 1,187 chapters Y el resto de los 1187 capítulos talk about the destruction that yielding to temptation will do. hablan de la destrucción que viene cuando cedemos a la tentación. How bad is temptation and yielding to it? ¿Qué tan malo es caer en tentación? So we're going to study about temptation. Vamos a estudiar tentación. The book of James is the first book in the New Testament to be written. El libro de Santiago es el primer libro escrito en el Nuevo Testamento en orden cronológico. It seems like in the first century the Lord told James to write it. This is what the church needs. Parece que en ese primer siglo Dios le dijo a Santiago, escriba esto, es lo que la iglesia va a necesitar. In the book of Acts, there's 2 men with the name James. En el libro de los Hechos encontramos 2 hombres con el nombre de Santiago. One of them is the apostle James that went with Jesus. Uno de ellos es el apóstol Santiago que caminaba con Jesús. And when we get into the book of Acts, he dies. Y cuando vemos y entramos en el libro de Hechos, vemos que él muere. And if you're not careful, a couple chapters over, it talks about James doing something. Y si usted no pone atención, un par de capítulos después habla de este Santiago envuelto en algunas cosas. Well, didn't James die? ¿No acaba de morir Santiago? How's he doing Entonces, this? ¿por qué está haciendo esto aquí 2 capítulos después? A different man with the same name. Un hombre diferente con el mismo nombre. Jesus had a half brother whose name was James. Jesús tenía un medio hermano que se llamaba Santiago. And James didn't believe that Jesus was the Messiah before the death, burial, and resurrection. Y Santiago fue uno de los que no creyó que Jesús era el Mesías hasta que fue crucificado, sepultado y resucitado. And James became very important in the church. Y él se convierte en uno de los hombres importantes de la iglesia. And the Holy Spirit told James to write this book. Y el Espíritu Santo le dice a Santiago que escriba este libro. Now, I think this book is for us. Ahora, yo creo que este libro es para nosotros. Every part of the Bible is for us. Cada parte de la Biblia es para nosotros. And we need all of it. Y necesitamos toda la Biblia. And so we're going to study it tonight and find out, start studying it tonight and find out what it says to us. Entonces vamos a estudiarla esta noche y ver qué tiene que decir a nosotros. Let me read to you the first 2 verses. Quiero leerle los primeros 2 versículos en Santiago capítulo 1. I, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Since I've been with you 2 years ago, Desde que estuve con ustedes hace 2 años,
About 14 months ago, my wife passed away. Hace como 14 meses murió mi esposa. I guess 45 and a half years is all she could stand. Creo que solo pudo aguantarme 45 años y medio. Fue todo lo que pudo aguantarme. And on her deathbed, she asked me, could she die? Y allí en su lecho de muerte me preguntó, me hizo la pregunta, ¿puedo morir? What should a husband say? ¿Qué debe de decir un esposo en ese momento? I don't think 45 and a half years was long enough. Y para mí 45 años y medio no era lo suficiente. But I told her no, Le dije que no, but if she had to, that was okay. pero que si tenía que hacerlo, está bien. And in the next couple of days, I asked her, what am I supposed to do when you go? Y en los siguientes 2 días que transcurrieron, yo le pregunté a ella, ¿qué debo hacer yo cuando usted ya se va? We have 5 children and 13 grandchildren. Tenemos 5 hijos y 13 nietos. What am I supposed to do when she goes? ¿Qué voy a hacer yo cuando usted ya no esté? My wife loved me dearly, Mi esposa me amaba mucho and she didn't hinder my ministry. y ella nunca interfirió con mi ministerio. She didn't want to come to Costa Rica, but she let me come. Ella no quería venir a Costa Rica, pero no tenía problemas cuando yo venía. She was from Alabama, Ella era de Alabama and she didn't want to go far from Alabama. y ella nunca quiso irse muy lejos de Alabama. Es un estado allá en Estados Unidos. So she died Entonces ella murió the day after Mother's Day. el día después del Día de la Madre en Estados Unidos. And my children rallied around Y me. mis hijos vinieron ahí a My estar conmigo. grandchildren helped me. Mis nietos me ayudaron We had a funeral, and I was surprised at the funeral. y tuvimos su funeral y a mí me sorprendió mucho su funeral. More people came to see her than Ma- they would have for me. Mucha gente más vino a verla a ella de lo que hubieran venido a verme a mí. I have a fear that when I die, nobody's going to come. Yo tengo un temor de que cuando yo muera nadie va a venir a despedirme. So I didn't expect many to come for her. Entonces no esperaba que viniesen muchos a verla a ella, Hundreds of people came. pero cientos de personas vinieron a verla And that made me feel good, y eso me hizo sentir bien. encouraged me. Me animó mucho. Now, one thing I've learned, Una de las cosas que yo he aprendido, I've been in the ministry over 40 years, he estado en ministerio por más de 40 años and I've preached about 500 funerals. y he predicado como 500 funerales. And I always wished there was something magical I could say to help the problem. Y siempre quise decir algo mágico para poder ayudar en medio de ese dolor. There's nothing you can say to fix it. No hay nada que uno pueda decir para arreglarlo. My wife is dead, Mi esposa está muerta. and I have duties, I have things I have to do, so I take care of them. Y hay trabajos y cosas que tengo que hacer, entonces me dedico a eso. Then after the funeral, things get quiet. Y después del funeral las cosas se aquietan, se calman. Couple days, I had some phone calls. Par de días, muchas llamadas. People come and bring me something to eat, Personas pasaban por la casa y me traían alimentos y cosas. but then it got quiet. Pero después se puso muy en silencio. So the question I asked my wife, who she couldn't answer, Entonces la pregunta que le hice a mi esposa, que ella no pudo contestar, I asked the Lord, se la hice al Señor. what am I supposed to do now? ¿Y ahora qué voy a hacer? My wife and I joked about having our 50th wedding anniversary, Mi esposa y yo vacilábamos de nuestro aniversario número 50, having our 75th wedding anniversary, llegando hasta nuestro aniversario número 75. and we were shooting for a 100th year anniversary. Y estábamos tirando hacia un aniversario de 100 años, We didn't make it. pero no llegamos. So what am I supposed to do, Entonces, Lord? ¿ahora qué hago, Señor? I believe God's in control. Yo creo que Dios está en control. If he's in control, why'd that happen? Y si Él está en control, ¿por qué eso sucedió? I had a revival schedule. Tenía una campaña programada, agendada. Can a preacher preach a revival after his wife died? ¿Puede un predicador predicar una campaña apenas muere o después de que muere su esposa? I didn't feel like it. No me sentía como en humor para hacerlo. Can you handle that a preacher has feelings? ¿Puede usted entender que el pastor el predicador tiene sentimientos también? I've been preaching for a long time, He estado predicando por muchos años, but I don't always feel like preaching. pero no siempre me siento con ganas de predicar. So I'm in my house, Estoy ahí en mi casa, an empty, quiet house. una casa vacía y callada. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? What do you want me to do, Lord? Señor, ¿qué quieres que haga? And it was quiet in the house. Y estaba callado en esa casa. And the Lord spoke to me in a still, small voice. Y el Señor me habló en esa voz quieta y suave que Él usa.
He said, get the job done. Y él dijo, cumpla su trabajo. In 1973, En 1973, God called me to preach. Dios me llamó a predicar. He told me to go into all the world and preach the gospel. Le dijo que fuera a todo el mundo a predicar el evangelio. I said, yes, sir. Y yo le dije, sí, señor. And I started doing it. Y empecé a hacer eso. Guess what? I'm not done. Y adivine qué, no he terminado aún. I said, Lord, I don't have a wife. Y dije, Señor, no tengo una esposa. He said, I know that. Y Dios dice, yo sé. Go and do what I told you to do. Vaya, haga lo que yo le dije que hiciera. So I went to the church and preached a revival. Entonces fui a la iglesia, prediqué esa campaña. It was hard. Fue duro. About a month or five weeks after my wife died. Fue como cinco semanas después de que murió mi esposa. Real sweet church. Una iglesia muy dulce. And I stood in the pulpit and talked about my wife dying. Y me paré en el púlpito y hablé de la muerte de mi esposa. And I cried. Y lloré. Real tears. Lágrimas de verdad. You know, some preachers can turn it on and turn it off. Hay predicadores que pueden encender y apagar esas lagrimitas. I've never been able to do that. Yo nunca he podido hacer eso. And I stood there crying. Y ahí estuve parado llorando. And how can a preacher preach ¿Y cómo puede predicar un predicador when he has such a need? cuando tiene una necesidad tan grande? Everybody in the church, Todos allí en esa iglesia, I've known them for years. los conocía por muchos años. The revival started at the altar Esa campaña inició allí en el altar with everybody coming and hugging me. con todos viniendo a animarme a mí They were y abrazándome a mí. They were worried about me. Ellos estaban preocupados por mí. I was there to preach to them. Yo estaba allí para predicarles a ellos. So the rest of the week I preached. Entonces el resto de la semana yo prediqué y yo les di duro. You know. And I just recently went back to the church, and they're glad I'm making a little progress. Y hace poquito volví a la iglesia y están felices de que he progresado un poco. There's 7 continents in the world. Hay 7 continentes en el mundo. Some of these homeschooling kids could tell us what all 7 are. Algunos de estos Right. niños inteligentes nos pueden decir cuáles son, ¿verdad? I don't know in public school if they could, but in homeschooling, right? Algunos estudiantes, no todos, nos pueden decir los 7 continentes. In Mark 15:16, it says, "Go into all the world and preach the gospel." Does that mean all 7 continents? En Marcos 16:15 nos dice que debemos de ir por todo el mundo a predicar el evangelio. ¿Significa eso los 7 continentes? When my wife passed away, I had preached on 4. Yeah, what? When Four. I Okay. preached on 4. Cuando mi esposa murió, yo había predicado hasta ese momento en 4 de los 7 continentes. Last month, I went to Brazil for 2 weeks. El mes pasado estuve en Brasil 2 semanas. So that's 5. Son 5. When I get back to the United States, Cuando regrese a los Estados Unidos, I have a meeting with a man from Australia. tengo una cita con unos hermanos en Australia. That'll be number 6. Eso será el número 6. And then I don't know what I'm going to do for Antarctica, but I'm going there to preach. Y no sé qué voy a hacer con la Antártida, pero yo voy a ir ahí a predicar algún día. And if I get done the job that the Lord's called me to do, Y cuando termine el trabajo que Dios me ha encomendado, maybe He'll let me go home. tal vez me deje ir a casa. Go home to be with my wife. Ir a casa, a estar con mi señora. I know she's not going to be my wife in heaven. She's my sister. Yo sé que no va a ser mi esposa en el cielo, va a ser mi hermana. In 45 and a half years of being married, En 45 años y medio de estar casado, it was a sweet thing for me to say to her, era algo dulce que yo le decía a ella, I'm going to love you forever. voy a amarte por siempre. Husbands, you're supposed to say that to your wives. You know that, don't you? Esposos, ustedes tienen que decirle eso a sus esposas, ¿verdad? Ustedes saben eso. I'm going to love you forever. Voy a amarte para siempre. What happens when they're gone? ¿Y qué pasa cuando ya no están? 14 months now. 14 meses ya. I'm glad I'm not a teenager. Yo le doy gracias a Dios que no soy un jovencito, un muchacho. I'm old enough, I'm mature enough Estoy lo suficiente viejo ya y maduro to trust the Lord. para confiar en Dios. Not 1 minute Ni un minuto since my wife is gone desde que murió mi esposa have I been lonely. he estado solo. Because Jesus said He'll never leave me nor forsake me. Porque Jesús dijo que yo nunca te dejaré y nunca te desampararé. Next month I'll be a young 68 years old. El próximo mes seré un joven de 68 años. I'm not going to retire, I'm going to refire. I don't know what that does in No Spanish. me voy a retirar, me voy a reencender. I got work to do. Tengo trabajo que hacer, But there's a whole new set of temptations pero hay otro montón de tentaciones that I'm facing. que yo enfrento.
Yesterday, Brother Danny took me to the hotel, Ayer el hermano Dani me recogió en el aeropuerto y me llevó al hotel. and the young girl was waiting on us and checking us in. Y la muchacha allí que nos recibió me dio las llaves del cuarto y esto. She told me her daddy owned the hotel. Ella me informó que su papá era el dueño del hotel. I asked her, would she marry me? Y yo le pedí que se casara conmigo. She said no. Dijo, no. Okay. Yo le dije, ok. I don't need to get married. Yo no necesito casarme. Especially if Jesus is coming back next week. Especialmente si Jesús viene la próxima semana. If I'm going to live another 30 years, I might need a wife. Si yo vivo otros 30 años, quizás necesite una esposa. But I was married for 45 and a half years. Pero estuve casado 45 años y medio. Didn't need a wife, I had one. No necesitaba una, tenía una. Now, I read in the Bible that when temptations come, Y ahora leo en la Biblia que cuando viene la tentación, I'm supposed to have joy over them. yo debo de tener gozo por la tentación. What was James thinking? ¿Qué estaba pensando Santiago? What does he mean, have joy when temptation comes? ¿Qué quiere decir Santiago cuando dice que hay que tener gozo cuando viene la tentación? Have you ever yielded to temptation? ¿Alguna vez usted ha caído en la tentación? The word temptation has a trial or a test. La palabra tentación es una prueba en la que usted está siendo puesto. And I wish I could be so spiritual Y yo deseara ser tan espiritual that I never gave in to temptation. que yo nunca cayese en la tentación, But I'd be lying. pero estaría mintiendo. You don't want a preacher lying, do you? ¿No quiere que un predicador le mienta o sí? I got to where I didn't like temptation Yo llegué al punto donde yo no me gusta la tentación because it was kind of like a battle. porque es una batalla. And the book of James says, have joy when different kinds of temptation come. Y Santiago me está diciendo que yo debo de tener gozo cuando viene la tentación. So I had to read the book of James with a new mind. Entonces tuve que abrir un poco la mente, el corazón, para leer otra vez el libro de Santiago. As I read the first 12 verses, Mientras leía los primeros 12 versículos, I made a list of things that God would give me in overcoming temptation. hice una lista de cosas que Dios me iba a dar al yo poder vencer la tentación. If I can overcome temptation, can I get joy, like verse 2 says? Si yo puedo vencer la tentación, ¿puedo tener gozo, como dice el versículo 2? Usually I get feeling guilty Normalmente me siento culpable because I didn't overcome it. porque no vencí la tentación. In verse 1, he says, James, a servant. Aquí en el versículo 1 dice Santiago, siervo de Dios. Can I have a more servant's attitude if I overcome temptation? ¿Puedo tener más una posición de siervo, una actitud de siervo más si yo tengo victoria sobre la tentación? Verse 3 talks about patience. En el versículo 3 habla de paciencia. Would you be better off with some more patience? ¿Estaría mejor usted en la vida si tuviera un poco más de paciencia? Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. So, do you need patience? Would you like more patience? ¿Necesita usted paciencia? ¿Le gustaría tener más paciencia? In verse 4, it talks about contentment. En el versículo 4 habla de ser perfectos, cabales, contentamiento. He says, wanting nothing. Dice para que no os falte cosa alguna, o sea, para que no quiera nada más. That's pretty good to have. How about stability in verse 6 through 8? ¿Y qué tal tener un poquito de estabilidad, como nos dice en el versículo 6 al 8? Nothing wavering, stable. Dice, pero I'll read the whole text. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿quiere usted estabilidad? Go ahead. In verse 9 through 11, it talks about equality. Look at verse 9 and 10. De los versículos 9 al 11 habla de igualdad. Versículos 9 y 10, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Entonces habla de la igualdad en cuanto a hermanos en Cristo. In God's work, some are raised up and some are brought low. En la obra del Señor algunos son exaltados y otros son humillados.
Can we learn something about that with temptation? ¿Podemos aprender algo acerca de eso con la tentación? Many years ago, I was studying about fasting. Muchos años atrás estaba estudiando en cuanto a lo que es ayuno, el ayuno en la vida del cristiano. And I decided it'd be good for me to fast. Y yo decidí que sería bueno para mí ayunar. And in the United States, they have big highways, Allá en Estados hay carreteras enormes big signs advertising all kinds of things. y con muchas vallas publicitarias hablando de muchas cosas. And I hadn't eaten anything for 3 days. Y no había comido nada en 3 días I was hungry. y tenía hambre. And I'm driving down the road, and I almost ran off the road. E iba manejando en esa carretera y casi me salgo de la carretera. There was a sign there with a hamburger on it as big as my car. Había un rótulo ahí con una hamburguesa del tamaño de mi carro. I could smell it, I could taste Yo it, podía olerlo, hasta podía saborearlo and I learned something about me and food. y aprendí algo acerca de la comida y mi persona. I didn't eat the sign, No me comí el rótulo, but la valla, I think I could have. pero creo que pude haberlo hecho. In verse 12, it talks about rewards for overcoming temptation. En el versículo 12 habla de la recompensa que tenemos cuando sobrellevamos o cuando resistimos la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. In verse 13 through 16, I want you to understand where temptation comes from. Y en el versículo 13 al 16, yo quiero que usted entienda de dónde proviene la tentación. In verse 13, En el versículo 13 let no man say when he is tempted, I am tempted of God. dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. For God cannot tempt with evil, neither tempteth he any man. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Can you get it through your head? God's not sending you a temptation to sin. Usted puede meterse en la cabeza bien claro que Dios no le está enviando a usted tentación para que peque. I understand men better than I understand women. Yo entiendo mucho mejor a los hombres de lo que puedo entender a las mujeres. I had a mama. Yo tenía una mamá, I had sisters. tenía hermanas, I got a wife. tenía esposa, I have daughters. tengo hijas, I have granddaughters. tengo nietas. You think somewhere along the line I'd figure out women. Usted pensaría que en algún momento en esa transición de vida yo aprendería algo de las mujeres. Every time I think I understand women, Cada vez que yo creo que entiendo a las mujeres, they change. hacen algo diferente. I understand men, Yo entiendo a los hombres perfectamente. and when men are getting tempted, Y cuando los hombres están siendo tentados and then a temptation comes by, y pasa una tentación al frente de ellos, we'll even ask the blessing over it. nosotros hasta damos gracias por la tentación. Thank you, Lord, for sending this temptation my way. Gracias, Señor, por mandar esta tentación aquí de camino al frente mío. We know better. Nosotros sabemos mejor. I don't know how women handle it, Ahora, yo no sé cómo lo tratan las mujeres, but I know men will do that. pero yo sé que los hombres lo hacen. Oh, it's God's will for me to sin. Es la voluntad de Dios para que yo peque. What does verse 13 say? ¿Qué dice el versículo 13? You understand? God cannot be tempted with evil, Entiende que Dios no puede ser tentado, and he never tempts you with evil. ni tampoco tienta a nadie. Don't you ever sign that check and say, God wanted me to do this. Nunca firme usted ese cheque donde dice la mentira de que Dios quiso que yo hiciera esto. Now, if temptation doesn't come from God, Ahora, si la tentación no proviene de Dios, where's it come from? ¿de dónde viene? Are you ready to see what the Bible says about it? ¿Usted está listo para ver qué dice la Biblia de dónde viene la tentación? Oh, we know the devil made us do it. El diablo me hizo hacerlo, ¿verdad? And what it says, Eso no es lo que dice. hold on, verse 14, 15, and 16. Vea el 14, 15 y 16. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. I think we would do well if we think about things like the Bible thinks about things. Yo creo que estaríamos mucho mejor si pensáramos en las cosas tal y como la Biblia las dice. Me yielding from temptation, yielding to temptation, Yo, cediendo a la tentación, is because something's inside me. es porque hay algo dentro de mí. It's not something outside. No es algo que está afuera,
You can't make me sin. Usted no puede obligarme a pecar, I can make me sin. pero yo sí puedo hacerme pecar. There's something inside of me. Hay algo allá adentro That sin nature. que es una naturaleza pecaminosa, That desire to be in control. que quiere estar en control. I'm going to do it because I want to do it. Yo voy a hacerlo porque quiero hacerlo. And then we blame God for it. Y después culpamos a Dios por We ello. blame the devil for it. O culpamos al diablo por ello. According to this verse, it's internal. Según este versículo, eso es adentro, interno. James does not want you to sin. Santiago no quiere que usted peque. He doesn't want you to give in to temptation. Él no quiere que usted ceda a la tentación. So he says, rather than looking out, look in. Entonces, en vez de fijarse afuera de la causa de la tentación, fíjese adentro. Maybe get alone by yourself and think this thing through. Tal vez apartarse un poco, estar a solas y pensar un poco en este tema. When I was a young man, I thought about that long. Cuando yo era un joven, yo pensaba como así de largo. I didn't think about all the circumstances. Yo no pensaba en circunstancias. Part of the benefits of getting older, Parte del beneficio de hacerse viejo I'm not in quite such a big hurry. es que ya no tengo tanta prisa. And I start thinking, Y trato de pensar un poco mejor. if this happens, then this may happen, and this may happen. Si esto sucede, entonces puede llegar a suceder esto o esto o esto, consecuencias. So it's not outward Entonces no es hacia afuera, that the battle is, it's inward. la batalla que tengo es hacia adentro. Now we're going to finish this chapter, Entonces vamos a terminar este capítulo. and God wants you to know there's a possibility to overcome temptation. Y Dios quiere que usted sepa que hay una posibilidad para que usted pueda vencer la tentación. Like I said, I've been preaching a long time. Como dije, he estado predicando por mucho tiempo. And sometimes preachers just say things because it's preacher talk. Y a veces los predicadores decimos cosas solo porque suena bien predicándolo. We preachers just like to talk, Nos gusta hablar, some more than others. algunos más que otros. God's given me the gift of gab. Dios me ha dado el don de hablar, me gusta hablar. Sometimes at Bible college, A veces lo hago en el seminario. my classes are 4 or 5 hours long. Algunas de las clases de seminario duran 4 o 5 horas. Anybody think I can talk for 4 or 5 hours? ¿Alguien aquí cree que yo puedo hablar 4 o 5 horas? I could be here all night if you want to be here. Podemos estar toda la noche si quiere quedarse. But there's a couple things in your mindset. Pero hay un par de cosas ahí en su mente, en su razonamiento. Is it possible? Es posible, I told you the first 2 chapters in the Bible is God's greatness when he created. le dije que en los primeros 2 capítulos Dios habló de toda la grandeza que Él creó. In Genesis chapter 3, Eve gave in to temptation. Y en Génesis capítulo 3, Eva cedió a la tentación. Why did she yield to temptation? ¿Por qué cedió a la tentación? That's what we need to think about. Eso es lo que necesitamos a razonar en nuestra mente. Would the world be different if she didn't? ¿Sería el mundo un poco diferente hoy si Eva no hubiese cedido a la tentación? Is it really possible to say no to temptation? ¿Es posible realmente decir no a la tentación? I got 4 points. Tengo 4 cositas que quiero enseñarle. Dwell on God's goodness. Usted viva sobre la bondad de Dios, o sea, que su vida gire alrededor de la bondad de Dios. Read verse 17 and 18. Versículos 17 al 18 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. What if I keep thinking that God is mean? ¿Qué tal si yo continúo pensando de que Dios no es tan bueno? Él es un Dios un poco molesto, malo. What if I keep thinking God is dumb? ¿Qué tal si yo sigo pensando que Dios es a veces un poco tonto? Do you understand when temptation comes, I'm going to yield to it? ¿Entiende usted de cuando viene la tentación, yo voy a ceder a la tentación? Every good gift comes from the Father above. Toda buena dádiva, dice, desciende de lo alto, del Dios. Every good gift? Cada buena dádiva. He knows better than we know? Él sabe mejor que nosotros. Is that possible? ¿Es eso posible con Dios? ¿De verdad? My wife was in pain for 24 years. Mi esposa estuvo con dolor en su cuerpo por 24 años. She got hurt on the job.
Ella se había lesionado en su trabajo and it just got worse and worse and worse. y eso se hizo peor, peor y peor. They put her in the hospice, La pusieron en cuidados, yo creo que no tenemos una palabra en español. Son cuidados de final de vida, paliativos, gracias, sí hay. and the doctor said, I'm going to try to get her out of pain. Y el doctor nos dijo que iba a tratar de sacarla a ella de ese dolor. Being with her for 45 and a half years, she had wrinkles on her face, and I didn't take any of the blame for any of those, but she had wrinkles on her forehead. Habiendo estado conmigo 45 años y medio, ella tenía unas arrugas en su cara, de las cuales yo no soy culpable de ninguna. And the doctor said those were because of pain. No Wrinkles. cause pain. They were the cause of her pain. They were called wrinkles on her forehead. El doctor nos había dicho que esas arrugas en su frente eran causa de dolor. He gave her some medicine being in the hospital Le dio medicamentos estando allí en el hospital that relaxed her, que la relajó and the creases across her forehead got less. y esas arrugas se hicieron más pequeñas. The doctor, under the doctor's care, he gave her more medicine. Y él le siguió dando más medicamento And he kept giving her medicine until all those creases went away in her forehead. y le dio medicamentos hasta que todas las arrugas en su frente se quitaron. She looked like an angel Pare- laying there. Parecía un ángel allí acostada en la cama, No pain at all. sin dolor. And that's why she wanted to know if she could die, because she never wanted to go back to that much pain again. Y por eso ella quería morir porque no quería regresar al dolor. And she couldn't be out in society taking that much medicine, No podía funcionar bien afuera en la sociedad tomando tanto medicamento, but being out of pain after 24 years of being in pain. pero después de 24 años estaba sin dolor. I'm pretty smart, but I'm not the smartest person in the whole world. Yo soy un poco inteligente, pero no soy el más inteligente del mundo. But is it possible Pero ¿será posible that if I knew everything que si yo supiese todo and I could do y anything, que si yo pudiese hacer cualquier cosa, that I'd want my wife to die when she died? hubiera querido yo que mi esposa muriera cuando murió? Is that possible? ¿Es eso posible? God gives good gifts. Dios dice, da buenas dádivas. I need to focus in on His goodness. Entonces yo tengo que enfocarme en su bondad. Does He want me to be lonely? ¿Quiere Dios que yo esté solo? Does He want me to sit in a corner somewhere and don't do anything? ¿Quiere que yo esté allá en una esquina sentado sin hacer nada? ¿Eso es lo que quiere Dios? By the way, at that church that I preached a revival at, De casualidad, aquella iglesia donde prediqué aquella vez cuando vinieron a orar por mí, there was an old man sitting back towards the back part of the church. había un señor ya viejo allá sentado en la parte de atrás de la iglesia And he looked like he had never smiled in his life. y parecía que nunca en su vida había sonreído. Found out his wife just died. Me di cuenta que la esposa de él acaba de morir. By Friday, Para el viernes de esa semana, he was bringing his grandchildren to church and él estaba smiling. trayendo a sus nietos a la iglesia y sonriendo. He didn't think anybody understood how he felt. Él no pensaba que nadie entendía cómo él se sentía. But there's certain things that's common to man. Pero hay cosas que son comunes para el hombre. That's number one, dwell on God's goodness. Número uno, usted medite, viva sobre la bondad de Dios. Number two, Dos, developing godly priorities. desarrolle prioridades divinas, prioridades que son de Dios. In verse 19 and 20, En versículos 19 y 20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. I do best when I'm busy. Yo funciono mejor cuando estoy ocupado. I can serve the Lord better when I'm busy. Yo puedo servir al Señor mejor cuando estoy ocupado. So people say, why do you go all the time? Why do you preach all the time? Algunas personas me preguntan, pastor, ¿por qué siempre anda viajando y moviéndose? ¿Por qué no se queda quieto? I tell them it keeps me out of trouble. Uno, porque me mantiene fuera de problemas. You understand God has certain things He wants you to do? ¿Entiende usted que Dios tiene ciertas cosas que Él quiere que usted haga? Make His priorities your priorities. Haga las prioridades de Dios que sean las prioridades suyas. Let Him worry about the details. Deje que Dios se encargue de los detalles. In verse 19 it says, swift to hear, En el versículo 19 dice, pronto para oír, slow to speak, lento, tardo para hablar,
Is there a reason God gave you 2 ears and 1 mouth? ¿Hay alguna razón por la que Dios le dio 2 oídos y solo una boca? Some of you act like you got 2 mouths and 1 ear. Algunos de ustedes se portan como si tuvieran 2 bocas y solo un oído. Swift to hear, Rápido para escuchar, slow to speak. lento para hablar. Dwelling on God's goodness, Viviendo y sobre la bondad de Dios, developing godly priorities. desarrollando en mi vida prioridades de Dios. Look at verse 21. Y vea el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. What if you start digging into the Word of God like you've never dug into the Word of God before? ¿Qué tal si usted empieza a escarbar en la palabra de Dios como usted nunca ha escarbado? In the month of May, En el mes de mayo, I resigned pastoring my church. yo dejé la iglesia donde estuve por muchos años. I've been pastoring it since 1999. Había estado con esa iglesia desde 1999. I started the church, Yo inicié esa iglesia and I liked pastoring. y me gustaba pastorear. But my wife and I started the church. Pero esa iglesia la iniciamos mi esposa y yo. And for a year after she died, I kept pastoring. Y por un año después de que ella murió, yo seguí pastoreando. But there's an emptiness there. Pero había un vacío muy grande allí. I can't keep pastoring and having the joy of the Lord. No podía seguir pastoreando y sentir ese gozo del Señor como tenía antes. My people didn't want me to resign, Los hermanos de la iglesia no querían que yo renunciara, but I can't travel like I want to travel pero tampoco podía viajar y predicar como quería hacerlo and pastor the church. y seguir pastoreando la iglesia. So I prayed about it the whole year, Entonces duré todo un año orándole al Señor qué hacer and I resigned. y yo renuncié. And God gave me some peace, Y Dios me dio paz and that's okay. y eso está bien. It would have been okay if I kept pastoring it. Hubiera estado bien si hubiese seguido allí It was okay if I don't pastor. y estaba bien si también renunciara de la iglesia. It's okay if I want to date. Está bien si quiero marcar con otra mujer. I made a commitment to my wife until death do us part. Hice un compromiso con mi esposa hasta que la muerte nos separe. I don't think I want to date and pastor a church. Yo no quiero marcar con otra mujer o salir con otra mujer y pastorear una iglesia. I told my church about that, and they said they would help pick me out a wife. Y yo le dije a esto a mi iglesia y todos dijeron, pastor, le ayudamos a conseguir una esposa. I said, no, thank Yo you. dije, no, gracias. I love them, but no, thank Yo you. les amo, pero no. So I haven't dated yet. I don't think it's ready. Just 14 months. I don't think I'm ready yet. No he salido con ninguna mujer, 14 meses, no estoy listo para eso. So I got more time to dig into the Word of God. Entonces yo tengo más tiempo para meterme en la palabra. I've been studying the Bible in depth for a long time, Yo he estado estudiando la Biblia por mucho tiempo, but now I can take time to dig into it even deeper. pero ahora tengo tiempo para meterme aún más. Isn't that what was engraft it? Make it part of your life. Injértelo en su vida, hágalo una parte seria de su vida. The last part of this chapter, Y la última parte de este capítulo summarize it in verse 22. se resume en el versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. This is where the Bible says, don't just be a hearer, be a doer. Este es el lugar donde la Biblia nos está diciendo, no sea tan solo oidor de la palabra, pero vaya haga algo. We can come to church and sit and listen and listen and listen. Nosotros podemos venir a la iglesia y sentarnos y escuchar y escuchar y escuchar. We can sit there and say, go ahead, preacher, you don't bother me. Podemos sentarnos y decir, dele pastor, a mí no me hace nada. I've listened to the best of them. It ain't going to get to me. Yo he escuchado a los mejores y usted a mí no me va a hacer nada. Should you be a hearer or a doer? Debe ser usted uno que oye o uno que hace. You want to have some spiritual power to live like the Lord wants you to live? ¿Quiere tener usted un poder espiritual para vivir como Dios quiere que viva? You got to start putting in practice what you hear the Bible says. Usted necesita poner en práctica lo que escucha de la Biblia. I don't want to just hear, I want to be a doer. No quiero solo escuchar, yo quiero ser hacedor. I want to put it in practice. Quiero hacer las cosas, ponerlas en práctica.
What does that involve in church? ¿Y eso qué significa en la iglesia? Usually at the end of the service, Normalmente al final de los cultos we have an invitation. hacemos una invitación. And I was raised as a Catholic, Yo fui criado católico and when I started attending a Baptist church, y cuando empecé a ir a una iglesia bautista, they told me to come to the altar. me dijeron que pasara al altar. I wasn't going to no altar. Yo no iba a ningún altar. I thought they killed things at the altar. Yo pensé que ahí en el altar era donde mataban cosas. I wasn't going to no altar. Yo no iba a ir a ningún altar. And I kept coming to church because I liked the preaching. Y seguí viniendo a la iglesia porque me gustaba la enseñanza. But he said, come to the altar. Pero decía, venga al altar. I was going to wait. Yo iba a esperar. Some other people went to the altar and they didn't kill them. Otras personas fueron al altar y yo vi que no mataron a nadie. I wasn't sure. They didn't say what I was supposed to do at the altar. Yo no sabía porque nadie me dijo qué tenía que hacer cuando fuera al altar. They just said, come to the altar. Solo dijeron, venga al altar. So since then, I tell Baptist preachers, tell them what to do at the altar. Entonces, desde entonces le he dicho a los pastores bautistas, dígales qué hacer cuando vienen al altar. In a few minutes, I'm going to invite you to come to the altar. En unos minutos quiero invitarle a que venga al altar. And I would like for you to kneel here in front of the Lord Y me gustaría que usted aquí se arrodille delante del Señor and talk to Him. y que le hable al Señor. I promise you, you don't have to talk to me. Le prometo que no tiene que hablar conmigo. I'm not going to pickpocket you. Yo no voy a robarle su billetera. I'm not going to embarrass you. Yo no voy a humillarle a usted de ninguna manera. What would Jesus think sitting in heaven, ¿Qué pensaría Jesús, quien está sentado allá en el cielo, looking down at Calvary Baptist Church, mirando aquí a la iglesia bautista Calvario, and everybody that's here y todos están aquí, kneels and talks to him? se arrodillan y le hablan? ¿Qué pensaría Jesús? Do you think he'd say, Brother Ed sure is a good preacher? ¿Usted cree que él pensaría, wow, ese Ed es un buen predicador? It's not me preaching. No soy yo predicando. Are you a hearer or a doer? ¿Es usted un hacedor, un oidor o es un hacedor? Is there any temptation in your life? ¿Hay tentación en su vida? Is there any sin in your life? ¿Hay pecado en su vida? Is there anything you need to talk to the Lord about? ¿Hay algo del cual usted necesita venir aquí a hablarle a Dios del If tema? you're not saved, Si usted no es salvo, ask him about being saved. usted necesita hablarle a Dios de su salvación. You say, what do I do? Y se pregunta, ¿qué hago? I've dealt with a lot of people at the altar that came to get saved. They say, I don't know how to pray. Yo he tratado con muchas personas que vienen al altar a aceptar a Cristo y me dicen, me confiesan, yo no sé orar. I would like to get saved, but I don't know how. Me encantaría ser salvo, pero no sé cómo. In Romans chapter 10, En Romanos capítulo 10, verse 13, it's very plain. versículo 13, es muy claro. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. How do you call upon the name of the Lord? ¿Cómo invoca usted el nombre del Señor? Well, there's a prayer that I've prayed over the years that works real good. Bueno, hay una oración que yo he orado por muchos años que funciona muy bien. I'm going to teach you the prayer that I pray. Y voy a enseñarle esta oración que yo oro. I think it will translate good into Spanish. Yo creo que se traduce bien al español. This is the prayer you got to say to the Lord. Esto es lo que usted tiene que decirle al Señor. Help! ¡Ayúdeme! That's all you got to say to Es him. todo lo que tiene que He decir. knows what you need. Dios sabe lo que usted necesita. Don't come up here and write a book. No venga aquí a escribir un libro. You don't have to talk to anybody, just talk to him. No tiene que hablar con nadie. Solo hable con Dios. He want to talk to you about. ¿Y de qué querrá Dios hablarle a usted? Did you ever hear that saying about being careful about pointing your finger at people? ¿Alguna vez usted escuchó ese refrán de no señalarle su dedo a nadie? ¿Ah? The preacher's got to be careful because when he points the finger at you, 3 fingers are pointing back at me. El predicador tiene que tener cuidado porque tiene una señalada a usted, pero 3 a él. So in my church, they understand that, so I point like that. En mi iglesia entienden eso y por eso yo señalo así. I want you to come to the altar. You say, you mean everybody? I mean everybody. Yo quiero que usted venga al altar y usted dice, pastor, todos. If you can't kneel on the floor, just sit right here. Si usted no puede, si no puede arrodillarse, siéntese ahí, siéntese en la silla. Let's gather together around the altar Va- as a church Vamos a reunirnos aquí alrededor del altar como iglesia and talk to the Lord for a few minutes, y hablemos con el Señor por unos minutos, especially about temptation. especialmente sobre la tentación. And guess where I'm going to be? Y adivina dónde voy a estar yo, Praying with you. aquí orando con usted. Okay? Okay? Would you come and join me? And let's pray
¿Pasaría usted aquí conmigo? Únase conmigo y orémosle al Señor. Que quiera pasar, pase. El altar está abierto. Si usted tiene una necesidad, aquí estaré yo, está el hermano Arturo, esposa. Tras toca la música, venga, hable con el Señor. Si está arriba, pase a la baranda, no tiene que venir aquí. Puede sentarse allí. No tiene que arrodillarse si no puede. Pero vengamos a orar. 3 cosas. Tentación. ¿Con qué está peleando usted? Que necesita venir a hablarle al Señor. La segunda cosa, salvación. Si usted no tiene a Cristo, usted necesita a Cristo en esta noche. Usted no puede jugarse su alma en la balanza de la eternidad creyendo que usted va a evadir la muerte o va a evadir la vida. Las cosas simplemente pasan. Si usted no tiene a Cristo, usted no tiene la garantía de absolutamente nada en esta vida. Pero si usted tiene a Cristo, dice, el que tiene el Hijo tiene la vida. Y yo no me preocupo. Simplemente le entrego lo que sucede al Señor y tengo a quien acudir. O quizás usted necesita decir, Señor, esta semana necesitamos de tu ayuda. Necesitamos confesar bien el nombre del Señor. Necesitamos ser luz a aquellos que lo necesitan. Y necesitamos que Dios llene esta iglesia del Espíritu Santo, que limpie nuestras vidas, que limpie nuestro entendimiento y nos ayude a confesarlo a Él correctamente. Vienen días buenos de mucho trabajo y es la iglesia la responsable por hacerlo. Dios le dijo a la iglesia, id por el mundo. No le dijo a una organización, no le dijo a los ángeles, le dijo a la iglesia. Entonces es el momento de limpiar su vida y ponerse a cuentas con Dios y orar. Para eso estamos aquí, cada uno orando. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, que tú nos señalas y siempre pones el dedo justamente en la llaga que tiene que ser. Y tantas veces, Señor, te culpamos a ti, culpamos al diablo por algo que es causa nuestra en cuanto a la tentación. Y Señor, en esta noche, mientras hablamos contigo, y Señor, en mi corazón, yo te doy gracias que nos unes como iglesia para escuchar tu palabra, pero Señor, para llevarla a cabo. Y yo quiero ser hacedor, Señor. Yo sé que mis hermanos aquí también, y muchas veces no sabemos cómo. Muchas veces simplemente tenemos la buena voluntad de hacerlo, pero no sabemos cómo ir hacia adelante. Y hay tanto que hacer, Padre, y tanta responsabilidad diaria, y no sabemos, Dios, cómo llevar las cosas, porque somos limitados en nuestro entendimiento, somos limitados en nuestro tiempo. Entonces, Dios, pido que tú nos guíes en estos próximos 2-3 días para tener claridad en nuestro corazón del ministerio individual de cada hermano y cada hermana en esta iglesia. Que nos dé, Señor, el coraje de implementar ese ministerio, sea aquí en la iglesia, sea fuera de las puertas de la iglesia, Señor, donde tú nos llames a trabajar, a servir, hablando de Cristo. Porque al final del día, Señor, es solo eso, es mostrar a Cristo. Y hay tantas formas de hacerlo, Padre, y necesitamos ser mejores en esto. Pero siempre llega la tentación y nos interrumpe, Señor, porque caemos
El diablo siempre llega para reírse y señalar y mostrarnos que no somos lo suficientemente buenos, de que somos débiles, de que somos, y Señor, lo somos. Tenemos que confesar que lo somos, porque sin Cristo, Señor, no somos nada. Somos hijos del diablo. Si no fuese por Cristo, somos hijos del diablo, yendo al infierno sin ninguna esperanza de nada. Pero con Cristo, Señor, tu palabra nos dice que somos más que vencedores. Pero tenemos que poner atención. Y a eso, Señor, clamo en esta noche a ti, que nos aclares el corazón y la mente, y que tu palabra germine en nosotros en estos próximos días. Sé que ha ido germinando, Señor, porque nos has dado mucho para aprender. Pero Dios, con el aprendizaje viene responsabilidad, y ese es el trabajo que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, gracias por esta apertura, por empezar, Señor, con un libro tan práctico y tan bueno y tan necesario como es Santiago. Y gracias por traer al hermano Kershi con nosotros, y que tú lo llenes, Señor, de tu Espíritu Santo, y que él pueda, Señor, ser guiado por ti. Ayúdame a mí, Señor, en la traducción también, a no fallar las cosas importantes, especialmente para que podamos, Señor, ser de bendición, porque eso es lo que tú quieres. Gracias, Señor, por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.